parte de los alumnos que estudian en el centro terminan sus estudios y se plantean buscar trabajo. Esa es una alternativa. Otra alternativa es, en vez de buscar que alguien me dé trabajo, voy a generar yo ese trabajo y con un poco de suerte voy a contratar yo en vez de que me contraten a mí. Para eso hoy, bueno, pues ya tenemos la suerte de tener antiguos alumnos que han pasado por esa experiencia. Tenemos a Pablo Lamas, Ángel Mourelos, Anxo, Antón, María José y Pablo. Entonces yo creo que casi lo mejor es que cada uno cuente un poquito de su experiencia, la iniciativa que tomó, la decisión que tomó, qué pasos tuvieron que dar, un poco lo que ellos consideren más interesante para contarnos. Y después, como vamos un poquito pasados de hora, pues casi vamos organizando en función de los intereses que puedan tener los asistentes, preguntas que se quieran hacer y demás. Vale. Empezamos por algún lado en concreto. ¿Alguien tiene especial interés? ¿No? ¿Empezamos por este lado? Venga. Pues venga, Pablo, por favor. Pues bueno, yo soy Pablo de buscocrucero.com. Hará aproximadamente 3 años que nos montamos una página web. Veníamos de Mónaco, de una empresa que se dedicaba a la comercialización online de cruceros, que se llama Cruceros.net. Bueno, previamente había estado trabajando en hoteles, en la cadena Barceló. Después estuve 3 años en Tenerife. Me fui un año a Barcelona y trabajé con Otusa, de Comercial del Norte, de España. Y definitivamente, bueno, quise dejar un poco el tema de los hoteles y me metí directamente en Mónaco. Durante 1 año y medio estuve trabajando allí, llegué a ser jefe del call center y visto que era un producto que realmente estaba bastante en alza, decidimos montarnos un compañero y yo una empresa en Salamanca. Y como siempre empiezo, digo, somos un murciano y un gallego que vamos a Salamanca y montamos una empresa de cruceros donde no hay mar. Todo el mundo piensa que ya empezamos como un chiste, pero fue así. Empezamos dos en una empresa bastante pequeñita. Realmente, bueno, pues buscando subvenciones, apoyo. Empezamos con muy poco capital, muy poco para lo que teníamos pensado montar, que después fue un poco más lento, pero empezamos con 19.000 euros. Realmente, ¿por qué no lo montamos en Galicia? Era básicamente porque montar una agencia en Galicia era bastante complicado y entre ellos nos pedían un capital de 60.000 euros de capital desembolsado, con lo cual no lo teníamos imposible. Donde el único sitio donde podemos ir es en Castilla y León, que existe justamente en la ley, que se puede montar una agencia de viajes online. Decimos, bueno, pues perfecto, y dentro de León, pues ya que veníamos de Santiago y el de otra ciudad universitaria del sur, pues dijimos Salamanca, ¿por qué no? Nos estaba huevo. Empezamos allí, montamos una página web. Realmente nos resultó bastante complicado encontrar un socio, un partner un poco tecnológico que nos llevase el tema de la web. Buscamos en Galicia, buscamos en 1000 sitios, era realmente caro. Y como siempre acabamos en Barcelona, donde hay muy buena gente, trabaja muy bien y bastante precio competitivo. Nada, empezamos trabajando nosotros dos solos, miles y miles y miles de horas, que es lo único que le puedes echar a esto. Y bueno, hace 1 año aproximadamente nos hemos juntado con otra empresa porque entendíamos que podíamos estar vendiendo cruceros toda nuestra vida, podía estar al teléfono colgado más horas de las que tiene el reloj, pero no iba a tener vacaciones, ni vida, ni nada, con lo cual tampoco era muy útil. Entonces nos hemos juntado ahora con otra empresa que compartimos, es lo mismo, es una empresa familiar que está en Burgos, que también ha recibido un montón de premios de las compañías navieras. Nos juntamos y ahora realmente lo que estamos repartiendo es recursos, es decir, para mí lo más importante de un emprendedor y sobre todo una empresa es el tema recursos. Tenemos por un lado los conocimientos, tenemos el tiempo, que para mí es fundamental, el dinero y los contactos. Y yo creo que casi yo os digo, no me deis dinero, si me diese más tiempo ya lo generaba yo, pero el tiempo es el que hay y si quieres estar en casa, quieres dormir, quieres hacer un poco de negocio y demás, es el que hay y sin eso no podemos hacer nada. Entonces lo que hemos ganado básicamente, que era lo que yo le demandaba a mi socio, era tiempo. Entonces ahora lo que hemos ganado básicamente es que hay personas que se dedican exclusivamente a hacer una labor, que es la de llamar, otras que nos encargamos más de marketing, otras se encargan de informática,
nos hemos especializado y poco a poco lo que queremos es irnos juntando con más agencias que nos vayan, eso, ampliando el tiempo, que para nosotros es el recurso más importante que hay actualmente y el más caro para nosotros. No es un tema de dinero, es que el más caro es 1 hora de nuestro trabajo, 5 horas, 20 horas, porque la dejas de pasar en casa o porque no eres capaz de generar todo lo que quieres. Y bueno, hasta el día de hoy, ahora nos hemos montado otra empresa con una compañera que se llama unamesaporfavor.com, que es de reserva de restaurantes. Y como decía, yo sigo diciendo que están todos los recursos. Decía que hay conocimientos, porque sin ellos tardarás más o menos, por tanto el tiempo. El dinero, porque sin él también es verdad que tardas más o menos y por tanto te fastidia el tiempo, pero por otro es en los contactos. Y una de las cosas fundamentales es que gracias a tener muchos usuarios, lo que nos permite es poder generar en otro momento otras empresas y utilizar estos mismos usuarios para diversificar, bueno, para apuntar hacia otras cosas, ¿no? Yo sé que no voy a vivir toda la vida de los cruceros, lo tengo claro. Yo a mis comerciales solo le digo aprender a vender, que a lo mejor mañana vendemos, pues no sé, otra cosa, móviles o lo que haga falta, pero esta es mi experiencia así rapidilla, en 3 años. Muy bien. Muchas gracias, Pablo. Ángel, ¿qué nos cuentas? Bueno, pues me llamo Ángel Mourelos, acabé en el 99, soy de la primera promoción y bueno, yo pues soy un poco afortunado porque yo el trabajo ya lo tenía en casa, mis padres se dedican a la hostelería de siempre, pero bueno, antes de trabajar con ellos pues decidí pues probar mundo, estuve en diferentes sitios y por unas circunstancias o por otras pues al final pues acabé en el negocio de mis padres, tiene un hotel en Ogrove. Pero bueno, yo siempre tuve la ilusión de montar algo. Siempre fui una persona así muy inquieta, siempre, bueno, la cabeza no me para. Hay gente aquí que lo sabe muy bien. Entonces, bueno, tuve una aventura empresarial en el 2008. Desgraciadamente no salió bien. Pero bueno, como todo en esta vida, el que no lo intenta, pues no gana, ¿no? Entonces no me desanimé y ahora pues estoy en la segunda aventura. Esperemos que salga bien y que haya una tercera, saliendo bien la segunda también, por supuesto. Entonces, la aventura que estoy ahora es un portal de reservas online, se llama netui.com y llevamos más o menos un año y 2 meses con él, con el desarrollo. A finales de junio aproximadamente lo lanzamos al mercado. La verdad es que intentamos competir con los grandes, con Booking, con Rumbo, etc. Nos es muy complicado. Llevamos, ya os digo, unos meses. Entonces, la dinámica que llevamos nos obligó a cambiar de estrategia. Aparte de lo que es lo que es el portal, estamos ofreciendo motor de reservas porque, vamos a ver, nosotros al ofrecerlo a las cadenas nos encontramos con que pues las cadenas todas trabajan con Channel Manager. Entonces, como no teníamos desarrollado la integración con esos channels, las cadenas no querían trabajar con nosotros. Entonces, claro, por un lado teníamos un portal muy bonito, muy bien diseñado, muy atractivo, pero no teníamos producto. ¿Por qué? Porque no teníamos las cadenas. Tampoco tenemos los recursos para ir de golpe a todos los hoteles independientes de España. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Estamos vendiendo motores de reserva a los hoteles independientes y estamos desarrollando pues todas las aplicaciones pues de iPhone, Android, etcétera, además de la conexión con los channels que nos va a permitir de golpe tener oferta en toda España, porque con la conexión con los channel manager tenemos oferta, vamos a cubrir 100% del territorio nacional. Entonces, bueno, como os contaba antes, desde agosto estamos con los motores de reserva, ya firmamos con alguna cadena, cadenas pequeñas, lógicamente. Las cadenas grandes tienen sus propios motores, no les interesa subcontratar el motor y bueno, de momento en eso estamos. Al final, nosotros empezamos con una idea, pero el tiempo que llevamos en la empresa, digamos que la empresa nos va mostrando el camino. O sea, desde mi experiencia, lo que hay que tratar siempre es de ser flexible. Lo que uno no puede plantearse, no, yo voy a hacer esto. No, lo que hay que siempre es saber rectificar. Y nosotros
como os contaba antes, al no tener oferta, pues es la pescadilla que se muerde la cola. La gente entraba, no encontraba hoteles en el destino, etc. ¿Por qué? Porque todo eso lleva un proceso. No los tenemos de la noche a la mañana. Entonces, bueno, al final estamos solucionando con el tema de los motores. La verdad es que nos va muy bien. Tenemos un buen motor, muy bueno, que lo sepáis. Por si hay alguno aquí interesado. Entonces, pues, no sé. ¿Y la tarifa? La tarifa, bueno, es un 2%. Al final, para vender aquella frase de bueno, bonito y barato, pues es que al final hay que hacerlo. O sea, nosotros no es algo novedoso, ya es algo que ya hay en el mercado, entonces tenemos que hacer algo mejor de lo que hay. Entonces yo ahí sí aporto, porque yo aporto desde el punto de vista de hotel. Somos 5 socios, los otros 4 son informáticos. Entonces, claro, al ser informáticos, oye, que hay que cambiar esto, que hay que hacer esto. Y después en las visitas, la gente que, bueno, aquí hay 2 personas que trabajan con nosotros, pues en las visitas también reciben un feedback de los hoteles. Entonces toda esa información la filtramos y tomamos decisiones para que el producto final sea mejor. Y nada más, no sé si... Muy bien, ya con 2 intervenciones yo creo que están saliendo muchas cosas por el medio, ¿no? Flexibilidad, adaptación, diversificación, habéis sacado ya un montón de cosas. Anxo, ¿qué más nos cuentas tú? Bueno, para los que no estuvieron en la primera ponencia, yo sigo siendo Anxo Rodríguez. Y bueno, un poquito voy a contar por encima 4 pinceladas de mi historia, ¿no? De por qué estoy aquí. A mí, como el caso de Mourelos, pues ya me vino dado, ¿no? Yo venía con la impronta, con el chip a trabajar en empresa familiar. Soy emprendedor, pero no a la hora de montar mi propia empresa, ¿no? Sino, como os estaba diciendo, ya parto de una familia que ya tenía empresa, a la cual me estoy dedicando ahora, ¿no? En una parte teníamos un establecimiento turístico y pues hace 12 años, hizo este año, empezamos con una segunda etapa, 11 años. Empezamos con un segundo establecimiento que a día de hoy ya factura bastante más que el primero, tiene otra serie de servicios accesorios, etcétera, etcétera. Entonces yo quiero que hoy os quedéis, si queréis, que lo quiero aprovechar, con un consejo por mi parte, ¿no? Bueno, aparte de... ya he visto que bastantes de los ponentes de hoy aquí se están centrando mucho en .com, en la tecnología, en internet, en la red. Yo soy, empresarialmente hablando, analógico. Es decir, yo tengo iPhone, iPad y todo lo que empieza por ahí, pero a la hora del trabajo me gusta mucho más aprovechar la experiencia que me pueden favorecer pues mis padres o gente pues que con su buen hacer, ¿no? Es decir, mi madre es una vendedora nata, ¿no? Y hay que escucharlos, aprender de ellos y, si puedes, mejorarlos, pues con lo que tenemos hoy a nuestro alcance, que es la tecnología y otros diferentes puntos de vista, ¿no? Como yo pues fui a ofrecer al puesto de trabajo que hoy en día ocupo. Mi padre tiene un estilo de liderazgo pues más autoritario que yo, lógicamente es menos dialogante, entonces ya tiene 63 años, cumplido la semana pasada, ya está más pensando en sus vacaciones que en el trabajo. Y delega todavía no mucho, bueno, sí mucho, pero no lo suficiente en mí. Entonces, también una de mis labores fundamentales en la empresa es cambiarle sus puntos de vista, descolocarlo un poquito, decirle, oye, no todo es blanco o negro, hay caminos intermedios, con estas aplicaciones nuevas pues podemos llegar a donde tú me dices que hay que ir, ¿no? Es decir, yo aprendo de él y le enseño que hay medios de llegar a donde él quiere llegar, ¿no? Él, por ejemplo, pues saca ideas, él no duerme, ¿no? Por las noches está su cabeza, no descansa, es decir, duerme pero no descansa. Su cabeza sigue trabajando las 24 horas. Y un día me viene y dice, hay que llegar a un acuerdo con el Decathlon. Y dices tú, vale. Y dice, pues vamos a regalar estancias. Y yo, pero es que eso no genera beneficio, ¿no? Si regalas, no ingresa dinero. Y dice, ya, pero la gente nos conoce, total, un trozo de tierra que nos cuesta a nosotros. Y dices tú, vale, pues tienes razón, vamos a aprovechar, es decir, lo que ya las multinacionales venían haciendo con contratos de colaboración, buscando partners. Dice, padre, coño, el camping no lo hizo nadie, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Pues tienes razón. Suscribimos acuerdos de colaboración con JBK, una empresa grande de distribución de bebidas y alimentación de aquí de Santiago,
con Decathlon, con una serie de multinacionales, que es algo que no nos cuesta nada. Es decir, le damos forma entre los dos a sus ideas. Por eso digo que mi labor fundamental hoy aquí es, sí, ser emprendedores, buscar alternativas, buscar soluciones. Como decía el señor Rumbo, no vengáis aquí, pues eso, buscando solamente una formación para que alguien os contrate el día de mañana. Sí, está bien que os contraten, pero bien os dediquéis a la empresa familiar, bien montéis vuestra propia empresa, o bien trabajéis para otra persona, para otra empresa, aportar esa frescura, esos conocimientos, siempre teniendo en cuenta la experiencia de la gente que lleva en este mundo más tiempo que nosotros, ¿no? Eso es lo que yo trato de hacer en mi negocio, bueno, en el negocio familiar que tenemos. Si alguien después tiene algún tipo de pregunta, yo no voy a extenderme más porque hay temas más importantes, o bueno, importantes por lo menos, y vamos a estar en el cóctel que gentilmente nos ofrece aquí la escuela, y encantado de responder a cualquier tipo de pregunta después de la rueda de preguntas. Muy bien, muchas gracias. Supongo que es un caso diferente, pero me imagino que no necesariamente más fácil, no sé si más difícil lo de trabajar en casa y con la familia, ¿no? Muchos dolores de cabeza. Pero bueno, tendrá su parte buena y su parte no tan buena, ¿no? Sí, a ver, las broncas son... No broncas, ahora ya nos hemos puesto un planteamiento de, mira, fuera del trabajo procuramos, no siempre lo conseguimos, no hablar del trabajo, ni de clientes, ni de... Eso, procuramos no, pero para eso me costó muchísimo trabajo convencer a mis padres y decirle, mira, los martes a las 5 reunión, y nos sentamos mi padre, mi madre y yo en la cocina de su casa, ¿sí? Y hablamos de lo que quieran, y exponemos, oye, pues hay que solucionar este problema, hay que hablar con este cliente, perfecto. El miércoles, oye, es que... Lo apuntas en un papel, hay que ser un poquito analógico, yo para eso soy bastante analógico, y el martes lo tratamos, salvo cosas de urgencia, ¿no? Cosas que haya que solucionar con problemas importantes o urgentes. Y mi trabajo me está costando, pero, a ver, nunca es tarde para aprender, ¿no? Y pese a que ellos tienen 63 años, mi madre los cumple hoy, están aprendiendo también bastante, y yo de ellos sobre todo. Entonces eso es la idea con la que quiero que, por mi parte, que hoy marchéis de aquí, que aprendáis lo que podáis de ellos, de vuestros padres, de gente mayor con la que colaboréis, y de que también le deis un valor añadido a lo que están haciendo, a base de los conocimientos que estáis adquiriendo. Porque aquí se imparten muchísimos conocimientos, ¿vale? Y muy buenos. Después hay que ponerlos en práctica y mejorarlos con el arraigo o la tradición o la experiencia de las personas que nos rodean. Muy bien, muchas gracias. Seguimos por aquí con Antonio a ver qué nos cuenta. Bueno, nada, yo salí, hace 3 años y medio monté una empresa. Yo cuando vine a la escuela realmente la intención era muy clara, yo tenía la intención de montar una empresa desde el principio, pero bueno, yo quería pues, estar en cadenas hoteleras pues, durante muchos años, aprender y luego montar mi propia empresa. Quizás precisamente por eso, porque nos acostumbramos aquí o empezamos a hablar siempre de cadenas hoteleras. Cuando yo entré aquí y empecé a pensar en montar mi propia empresa, en ningún momento pensé en montar una empresa pequeña. O sea, mi intención lo tenía muy claro. Tenía que montar una cadena, tenía que ser algo grande, tenía que crecer, tenía que ser algo como muy dinámico. Y bueno, con esa idea me fui a hacer las últimas prácticas y bueno, temas personales de la vida, me tuve que volver para Coruña y tuve un año entero prácticamente parado en el que tuve tiempo, pues tengo todo el tiempo libre, aproveché para empezar con mi proyecto. Y prácticamente un poco como el proyecto que hicimos en tercero, pues empecé a desarrollar pues una franquicia gallega, ¿no? Mi intención era que fuera pues, una franquicia de productos 99% gallegos, viendo que en lo que es España hay muchos restaurantes gallegos, pero no dan productos de mucha calidad y aparte todos se van hacia una parte de la cocina un poco más clásica, digamos, más tradicional gallega, pero que en Galicia había muchísimos productos que se desconocen fuera o que los hay de muchísima calidad y que con un toque de cocina pues da algo diferente, ¿no? Y un poco sobre esas bases y viendo un poquito cómo estaba el mercado, súper importante pues el estudio que hice previo de evoluciones, yo quizá nací justo cuando estaba empezando la crisis y por eso lo enfocamos a un producto de bajo coste y mucha rotación, pues creamos Avica, que es pues, la primera Adegas quizá de producto 99% gallego que se va a vender como franquicia, ¿no? Entonces bueno, empecé con el proyecto, pues cogí desde el proyecto inicial, me acuerdo que mi primera hoja de cálculo fue cambiando los nombres, la hoja de Carmen Almena y con esos números empecé un poquito a hacer todo el proyecto, ¿no? Y bueno, después de ese año monté el primer local en Coruña, con un proyecto de hacer pues, una nave industrial, con cocinas centrales, con un vertical de hostelería, un programa, un software que me permitía pues,
lo que es gestionar locales en cualquier lugar y bueno, empezamos a trabajar y yo tuve la suerte quizá de que cuando llevaba un año con todo esto, me llamó Hijos de Ribera con la intención de montar una empresa pues, hostelera. Ellos tenían pues, tradicionalmente Giste, que bueno, hasta cierto punto pues, estaban contentos, pero querían algo como muy innovador para posicionar lo que es Custom Drinks, que es su empresa de I+D, y entonces creamos pues, la Tita Ribera, es un local que tenemos en Madrid, un local piloto, y lo que quizá más les llamó la atención a ellos es que mis intenciones principales eran crear una empresa grande. Y quizás sea lo más importante en lo que he hecho yo hasta ahora, es que en ningún momento he pensado en lo que es ganar dinero a corto plazo, sino que lo que me interesaba era, primero, crear una empresa, crear una infraestructura, crear marca, hacer las cosas bien y poco a poco poder ir creciendo para posicionarlo en un futuro, ¿no? Entonces a ellos les convenció y entonces creamos ese proyecto, ¿no? Y al mismo tiempo, pues a través de otro socio de Coruña, pues montamos también, teníamos la idea de montar un restaurante italiano y en vez de montar un restaurante italiano, pues desde el principio desarrollamos todos los manuales de franquicia, desarrollamos el modelo de negocio y montamos otro piloto para montar una cadena de hostelería italiana, ¿no? Y bueno, y lo que hicimos fue, pues viendo las necesidades que teníamos sobre todo eso, al final a través de ellos y otros socios que teníamos a mayores, decidimos crear Marchando Food Concepts, que es una consultora de hostelería, de innovación empresarial de hostelería, con dos líneas quizá, que son eficiencia operativa y una parte que es de consultoría en sí. La parte de eficiencia operativa realmente es la línea que nos iba a dar servicio a nuestras propias empresas y que básicamente, pues, como todas las empresas, basado en control de gestión, marketing y operaciones, pues lo que hicimos fue crear una base que es un vertical de hostelería, el mismo con el que trabajaba. Luego lo que hicimos fue incorporarle un ERP de gestión y después a mayores pues un Business Intelligence para lo que es la toma de decisiones. Y bueno, a raíz de eso pues bueno, tenemos otras empresas que son de recetas y vinos, por ejemplo, que es una empresa pues una página web, es como una red social pero enfocada al mundo de la alimentación, donde la gente comparte recetas, comparte trucos de cocina, comparte vinos. Bueno, tenemos unos 600.000 usuarios únicos al mes y viendo que eso no se podía pues, desarrollar mucho, pues decidimos crear una plataforma de e-commerce que es un supermercado online que se llama Buy Fresco, que actualmente pues, vende en la zona de Madrid. Y bueno, al final pues decidí crear todas esas empresas porque tenía iniciativa y porque me apetecía. La verdad es que quizá sin que todas esas empresas estuvieran rentabilizadas y muchas veces pues no buscando precisamente esa rentabilidad a corto plazo es lo que me hizo llegar pues más lejos, ya pues crecer y todo eso, que creo que a día de hoy es lo más importante, ¿no? Sabemos que estamos en crisis, todo el mundo, la primera exponencia será cómo vender en tiempos de crisis y todo eso. Yo creo que ahora lo más importante es ya no solo vender, sino posicionarte, estructurarte, crecer, que se puede crecer de muchas maneras que no sean solo con aumentando ingresos y que es lo más importante. Muy bien, vamos teniendo experiencias como muy diversas, ¿no? Muy diferentes en planteamiento, en producto, en tamaño, en filosofía de empresa, lo cual yo creo que es muy interesante. María José, ¿qué nos cuentas tú? Bueno, yo soy María José Agrafojo, yo acabé en el 2006 y bueno, yo cuando empecé aquí en hostelería ni tenía idea de hostelería ni quería ser directora de hotel porque no, en su momento pues lo que son las inseguridades pues no te hacen ver, ¿no? esa posibilidad. Sin embargo, pues gracias a la formación que adquirimos aquí y a las posibilidades que nos dan el mercado, pues acabé trabajando en varios hoteles, dirigiendo algún hotel de alguna cadena nacional y algún hotel independiente. Y posteriormente me volví a Galicia y me ofrecieron trabajar en un proyecto que en su momento, bueno, yo no tenía nada, no estaba vinculado con el sector, tenía que ver con la restauración, pero nada que ver con la hostelería en sí, sino con medio ambiente, ¿no? Es un proyecto que bueno, al principio pues como todo lo tienes que coger todo por los cuernos e intentar estar convencido de lo que vendes, pero no me acababa de convencer y como me pasó, yo creo que como Ángel en su momento, pues ese proyecto para mí pues no seguía adelante, ¿no? Porque no me veía y yo creo que si no estás convencido de lo que vendes, mejor es retirarte porque lo único que haces es perder tiempo y por encima desmotivarte. ¿Qué ocurrió?
que lo bueno que saqué de ese proyecto es los que hoy en día tengo como socios. Yo también estoy con dos informáticos, he montado una empresa que se llama Eso es Cliente. La intención de Eso es Cliente es que bueno, cuando uno va a un establecimiento o va a un restaurante o a un supermercado, pueda dejar sus impresiones directamente a través de la tecnología, aunque a Ángel no le gusta mucho, pero ahí estamos nosotros peleando con la tecnología porque creo que es cierto que es el futuro, ¿no? Entonces pues hay que estar ahí. Entonces bueno, lo que pretendemos es que a través de un código QR, que muchos de vosotros sonará, se pueda dejar esa impresión directamente al establecimiento. Y antes, en la ponencia anterior, hablabais de fidelizar al cliente interno, o sea, al cliente de manera interna, ¿no? Cuando lo tienes en tu establecimiento. Y eso es importante para nosotros. Por eso nace Eso es Cliente. Nace básicamente porque muchas veces los comentarios que deja la gente, pues lo deja en TripAdvisor, lo deja en Booking, lo deja en Facebook, lo deja en Twitter, no se sabe quién contesta, si el community manager, si el director, el responsable. Aquí el mensaje llega directamente al responsable del establecimiento, ¿vale? Se sabe a quién llega. Tú lo puedes dejar de manera privada, cosa que a veces a mí no me apetece, pues como aparecer como María José Agrafojo, que deja su comentario en Facebook, o lo dejo en Twitter, o si lo dejo aquí. No, a veces me apetece decir un comentario, pero no me apetece decir que soy yo, ¿de acuerdo? Si yo dejo mis datos, lo que hacemos es decirles a los establecimientos pues, que fomenten y fidelicen a sus clientes, realizando un sorteo, premiando pues ese comentario, porque hay que agradecer, lógicamente, pues las opiniones que nos dejen los clientes. Entonces vamos un poquito en esa línea. Yo creo que es muy importante captar nuevos clientes en época de crisis, pero lógicamente es tan importante, yo creo, fidelizar al cliente que tenemos ya, porque él nos puede traer nuevos clientes. En eso comparto lo que Ángel decías antes, ¿no? También, Ángel, decías antes. Yo también pienso que es importantísimo eso. Y también hacerlo de manera sana. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestro eslogan es hablemos, ¿no? Let's talk, hablemos. O sea, si tú tienes algo que decírmelo, dímelo a mí. Si yo te puedo solucionar el problema o te puedo mejorar lo que te estás quejando, o incluso tienes algo que decirme positivo y lo recibo yo, pues qué mejor que mejor, ¿no? Si después tú quieres utilizar otros medios porque no has quedado satisfecho para comunicar tus impresiones, pues bienvenido sea, ¿no? Las redes sociales, yo creo que lo que ocurre hoy en día es que se utilizan para todo. Y yo, claro, pues en Facebook puedo utilizar el Facebook pues, para cotillear, otros lo utilizan como para pues, su atención al cliente, otros lo utilizan para colar fotos. Entonces hay de todo. Entonces yo creo que con Eso es Cliente lo que queremos es justamente esa parte de atención al cliente un poquito separarla. Entonces bueno, estamos en el proyecto, es decir, está el proyecto lanzado desde hace un mes y medio, llevamos nuevos establecimientos en Santiago, tenemos algún hotelito por ahí también en Bayona, en Barcelona que también está interesado. Y sobre todo es eso, yo creo que antes también comentabais con respecto a los padres. Yo cuando se lo comenté a mi padre en su momento, no me esperaba la reacción de él. Me dijo, pues me parece interesante, es verdad que vas a ver a un supermercado y tú no dices tu impresión a nadie y tal. Entonces, es cierto que si ellos montaron un negocio con 40 o 50 años y fueron tirando poquito a poquito y con sus conocimientos, pues nosotros que somos jóvenes y aunque estemos en crisis, tenemos que intentarlo. Antes decíais si había posibilidades o... Yo creo que posibilidades hay. A veces también estamos muy centrados en nuestro trabajo, en nuestro día a día, ¿no? Y a veces cuando salimos de nuestro entorno es cuando surgen las ideas. Y bueno, son ideas, puede funcionar o no. Lo bueno es que ahora mismo somos jóvenes, si no funciona, pues oye, pues a otra cosa, ¿no? Es decir, pero yo creo que sí que hay que demostrar positivismo. Si estamos siempre pensando que hay crisis y que estamos con el aspecto negativo, está claro que no comemos del optimismo, ¿eh? Pero hay que ser optimista y hay que intentar ver un poquito de luz y por lo menos intentar hacer las cosas lo mejor posible. Y bueno, Eso es Cliente, es eso, no es más. Muy bien, muchas gracias, María José. Pablo, te dejamos la intervención final. Perfecto. Bueno, yo terminé en la escuela en el 2006 y tuve la suerte de contar con una gran compañía, como era Marriott, la cadena hotelera.
ya las prácticas, no sé, debí caerles bien o simpático y me contrataron. Después tuve que venir a la escuela a hacer el último examen, que no era muy buen estudiante, y me tocó estar aquí un tiempo de más. Estuve con Marriott 2 años en Mallorca. Imaginaros, en la playa, joven, pues era una pasada aquello, lógicamente. Me salió bien y después estuve 4 años más con ellos en la central en Londres. Quien no conozca Londres, ir con 24 o 25 años es una maravilla. Es una auténtica maravilla. Tenía dinero, era joven, unas amistades tremendas, viajaba por el trabajo, entonces prácticamente decía, bueno, esto es un chollo, me voy a quedar años y años. Yo soy de los de la empresa familiar, toda la empresa familiar. Entonces mi padre, muy hábilmente, pues dijo, este de Londres no se mueve, va a venir a Santiago ahora, como está viviendo el ritmo de vida que lleva en Londres. Hay que traerlo aquí como sea, como sea. Entonces me puso pues una perita en dulce ahí. Me dijo que había un proyecto por medio, que le parecía, lógicamente, y que este era el año para hacerlo. Teníamos ese año 5 congresos. Nosotros tenemos 3 empresas, una es Viajes Santiago, otra es Congresos Santiago y otra es Compostela Deportes y Cultura. Esto sería para Congresos Santiago. Entonces yo me encargaría de congresos, llegaría e intentaría pues ver lo que había de aquello. Eran 5 congresos que venían de mayo a junio. Julio. Julio era el último congreso y teníamos otro evento también más. Entonces imaginaos cómo estaba yo de mayo a julio sin dormir. Eran 5 congresos, cada uno de 300, 350 personas. Tuvimos que cambiar totalmente la plataforma, una web de inscripción donde ellos tenían la facturación total. Nos llevó mucho trabajo, muchísimo trabajo, pero bueno, salimos vivos, salimos de eso y ya este año pues tenemos 3 congresos para 2013. Lógicamente, oye, te cuesta conseguir un congreso de estos, pero es nuestro motor ahora mismo. Tal como está la economía, nuestro motor son los congresos. En épocas de crisis, como dicen mis compañeros, no nos queda otra, y más al sector de agencias de viajes, de inventar. Solo nos queda inventar. Tenemos que inventar y traer cosas nuevas. Este año íbamos a Compostela Cup. No nos salió muy para allá, lógicamente, por el tema de la crisis, pero trajimos a Santiago 1.200 personas. Para el próximo año estamos ya inventando. Vamos a traer un campeonato de rugby, esperamos que vengan también unas 1.000 personas, y un campeonato de baloncesto. También van a tener unas 1.000 personas. Y no solamente va a ser para nosotros, va a ser para parte de Santiago que se va a beneficiar de todo esto. Apoyos. Políticamente lo que decíais antes, nulos. Ahora mismo nadie se moja. El campeonato de baloncesto, para que os hagáis una idea, traerlo a Santiago nos va a costar unos 20.000 euros. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar ese dinero? Tenemos que sacarlo bajo las piedras. Pero no nos queda otra, tenemos que arriesgar nosotros, jugarnos nosotros. La semana pasada se nos echó para atrás una idea, que es una idea innovadora que teníamos, pero a lo mejor el momento no era adecuado para verla. Teníamos en mente, con los pasos de Ecuador, hacer una macrofiesta, que iba a ser en Ávila. Y justamente la semana pasada pasó esto en Madrid, lo de Halloween. Entonces se nos echó todo para atrás. Nuestras previsiones eran llevar 600 pasos de Ecuador, porque los pasos de Ecuador, como sabéis, están siempre mirando precio. Aquí nosotros les financiábamos todo. Justamente teníamos la respuesta la semana pasada, visto lo de Madrid Arena, se nos echó todo para abajo. Pero bueno, no significa nada. Vigo aún sigue viviendo. Vigo tenemos también el mismo proyecto, de momento nos echó para atrás. Entonces, solo nos queda inventar hoy en día, y más para nosotros, los agentes de viajes. Y mientras sacamos cosillas así, pues oye, daremos vida a nosotros y a Santiago, que también nos interesa. Darle vida a los que están alrededor todo nuestro. Y prácticamente esto es lo que tenía que decir. Muy bien, muchas gracias a todos por vuestro tiempo, por vuestra explicación, y yo casi diría que enhorabuena por el atrevimiento para tirar para adelante, que no siempre es fácil, independientemente de que la situación sea la que es, ¿no? Pero yo creo que en cualquier momento dar ese paso es un poco complicado, ¿no? Yo creo que ahora un poco por dar paso a las preguntas que se quieran hacer. Yo sobre la marcha, según os iba escuchando, bueno, iba viendo muchas cosas. Hay veces que cuando uno no se ha planteado la iniciativa de vamos a montar algo, pues no te das cuenta de cosas que probablemente son sentido común, ¿no? Y hay una cosa que sí me gustaría que comentarais, por hacer la primera pregunta y después dejo al resto. Hay una cosa que yo creo que marca mucha diferencia entre, como decíamos antes, busco que me contrate alguien o lo creo yo, ¿no? Habéis hablado aquí en más de una ocasión, en 2 o 3 de las intervenciones ha salido,
eso de, dicho de diferente manera, de aprender de los errores, ¿no? Yo creo que en vuestro caso es una cuestión como muy diferente, ¿no? Te equivocas, te estás equivocando tú, pero lo estáis diciendo, mientras que muchas veces cuando estás empleado por otro, un error es algo negativo, en vuestro caso, aún asumiendo el riesgo, lo estáis planteando como algo positivo, ¿no? Es decir, me he equivocado, pero estoy aprendiendo de eso, tengo que, no sé si decir, rentabilizarlo, reinvertirlo, o cómo llamarlo, ¿no? ¿Qué importancia tiene el equivocarse para montar una empresa? Un error a veces es un máster. A veces sí, es lo que hay que hacer cuando uno tiene un error, pues analizar, darse cuenta dónde está el error y no volverlo a cometer, o sea, y para la siguiente vez, pues, lógicamente, es como todo, la experiencia es un grado, entonces, de los errores se aprende muchísimo, y yo personalmente me metí una buena leche, así lo digo, una buena leche. Entonces, bueno, no sé. Yo hablo de mi experiencia, no sé. Yo creo que cuando empiezas estás haciendo un montón de cosas bien, porque sobre todo si te va bien y todo eso, pues sí te das cuenta que estás haciendo muchísimas cosas bien, pero vas tan rápido que muchas veces no te das cuenta de esas cosas que estás haciendo bien. Sin embargo, de lo que fallas, te das cuenta en el momento, más que nada porque te repercute a ti, te repercute normalmente, tienes una carga de trabajo muy grande y a veces pues ya no es solo algo económico, sino es algo que tienes que volver a hacer 3 veces y que te quita un montón de tiempo, lo que hablabas de que el tiempo es primordial. Nosotros, por ejemplo, bajo mi experiencia, yo este año aparte fue con un tema de eventos, del Festival de la Luz, que se organizó muy muerto. La verdad es que llovió el último día, fue un desastre y tal, bueno, la verdad es que se va a volver a hacer porque fue un éxito y todo, realmente fue un éxito, pero sí que efectivamente se perdió mucho dinero. Pero yo realmente ese día me di cuenta, porque me vino una persona mucho más inteligente que yo y me dijo, ¿qué has hecho? Pues dije yo, que vaya faena lo que perdimos aquí. Y me dijo, bueno, mira, piénsalo, es más barato que un máster y ahora tienes el mejor máster que puedes tener en eventos. Y realmente es eso, yo me fui de allí y me fui encantado. Había perdido dinero y me fui súper contento. Realmente fui pensando yo y fui apuntando todo lo que habíamos fallado y todo lo que para el año que viene no tenemos que hacer. Y realmente yo ahora, el año que viene, lo plantearemos, volveré a fallar seguro un montón de cosas que volveré a aprender, pero realmente aprendimos a hacer un evento desde cero, pues a la fuerza. La verdad es que de los errores es lo que más aprende. Muy bien. Yo creo que ellos estarán encantados ahora de contestar a las preguntas que alguien quiera realizarles por ahí. Si las hay. Hola. Bueno, primero, desde el Club de Antiguos Alumnos, felicitaros la iniciativa, la valentía, la tenacidad, la inventiva y el coraje, ¿no? De los tiempos que está, de involucraros, de lanzaros en un proyecto y esto es un espíritu que nos gusta y que creemos que es muy importante, como hablaba el señor Rumbo al principio, no se nos ha inculcado tampoco, salimos todos pensando en ir a trabajar para alguien y esto realmente es lo que más valor aporta al país y es muy enriquecedor también personalmente. Yo tuve mi proyecto también cuando salí de aquí, fue bien, pero yo vendí mi parte y luego ahora estoy trabajando en otros proyectos y bueno, y quería más que nada felicitaros y deciros que estáis de enhorabuena por ese coraje y alientar a todo el mundo, porque crearte tu propia empresa por muchas noches sin dormir que puedes tener muchos problemas que solventar es muy enriquecedor y es un máster que te enseña muchas cosas que no se aprenden en clase. Muy bien. No seáis tímidos, ¿eh? Mientras piensan la siguiente pregunta, ¿qué recomendaríais a alguien que quiera montar un negocio? Que te guste lo que haces. Que le guste, sí. Sí, básicamente, mira, a mí siempre me gustó deporte. Siempre, fui una persona de deporte. ¿Y quién me iba a decir a mí que yo iba a organizar la Compostela Cup, que voy a hacer ahora el rugby, que voy a hacer el baloncesto? Pues oye, que te guste, que te involucres en todo esto. Y que de verdad, pues oye, lo sientas. Que después, oye, que sí, que tienes problemas con tema personal, con gente, que no te salen los números. Sí, pero es algo que te gusta, pues oye, vas a poner muchísimo más ganas que algo que no te llama nada, absolutamente nada. Es que cuando te gusta mucho una cosa, el trabajo deja de ser trabajo. Pero tampoco llamaría hobby. No, pues yo me levanto. Yo de verdad que me levanto todos los días y estoy encantado de ir a trabajar y no me había pasado en ningún hotel ni ninguna otra empresa. hay veces que sí, dices, es impresionante. Es una satisfacción total. Digo, esto de levantarse a las 7 de la mañana antes, ¡buah!, me costaba la vida y ahora voy encantado. No sé.
A lo mejor se me pasa, ¿eh? Javier. La financiación. ¿Cómo la conseguís? A ver, ¿lo habéis tenido fácil para conseguir financiación? ¿Para montar vuestros proyectos? Con toda la hucha. Fondos propios. Bueno, yo hablo por mí, en mi caso sí. O sea, fondos propios y sí importante, en mi caso, nosotros estuvimos más o menos un año desarrollando antes de empezar. Eso tiene un coste. Pero si quien desarrolla eso es parte de la empresa, o sea, son socios de la empresa, pues claro, al final también es muy importante al montar una empresa con quién te asocias. Sí. Aquí sí. Trompo la risa, pero es un tema... No es... Es que no hay tantas facilidades con el tema de financiación. Pero entonces todos empezasteis con fondos propios. Yo empecé por lo menos con fondos propios. Y sin embargo también nos pasa una cosa. Por ejemplo, nosotros cuando montamos la consultora también nos pasaba un poquillo lo mismo. Éramos 2 socios con un grupo por detrás fuerte y todo eso, pero al final lo que decimos fue hacer un crecimiento orgánico que repercutió ese que llevamos un año con la consultora abierta y al final lo que haces es que pones tu trabajo gratis para no tener que andar pidiendo una suerte que quizá tenemos nosotros, bueno, por lo menos en mi caso. Yo más o menos al final he hecho 13 horas al día, 14 horas al día, duermo 3-4 horas, no duermo más, al final no llevo sin vacaciones 3 años, eso al final que te repercute, que yo a veces hago las cuentas y acaba el mes y me he gastado 300 euros. Es que no he tenido tiempo para gastar más. No es porque no quiera comprarme cosas, ni porque no quiera salir por ahí, ni porque no quiera viajar y todo. Es directamente porque no tienes tiempo para más. Entonces es una ventaja realmente cuando empiezas los proyectos el decir, oye, pues en vez de coger y ponerte un sueldo grande y todo eso, pues vas cogiendo lo que te vas necesitando y al final lo que haces es que tu trabajo quizás es parte de la financiación. Porque si tú no gastas dinero y no te estás cobrando tú mismo... Y avanzar en función de tus posibilidades, es decir, no puedes pretender montar la empresa con oficina, con ponerte un sueldo cada uno, con eso y con lo otro. Tendrás que ir a comprar ordenadores para todos, pues no, cada uno usa el ordenador que tiene, usa el teléfono que tiene personal, usa todo. Al principio tienes que empezar así, si después funciona, pues ya irás gastando en función de lo que puedas, pero... De hecho, nosotros, por ejemplo, lo que hicimos con la consultora, donde pones la oficina, los locales nada, porque ya tienes que hacer la inversión, ya tienes que tener local y todo. Pero lo que es la oficina, lo que hicimos fue, nos juntamos entre 3 empresas, compartimos el personal de administración, el personal de contabilidad, entonces una persona de administración que al final rinde para los 3, una persona de contabilidad que da para las 3 empresas. Compartimos un director financiero y un director de marketing entre las 3 empresas. Y al final, por ejemplo, nosotros solo tenemos lo que es el controller de nuestro y la persona que tenemos para los eventos toda la temporada de verano. Pero realmente, claro, si lo piensas, prácticamente no es personal. Lo que pasa es que estás compartiendo unos recursos que casi nadie tiene, pero hay que buscarte siempre un poco la vida. Y yo creo que, en mi caso, por ejemplo, a través de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Coruña, se van haciendo contactos y todo eso, y al final encuentras gente que tiene tus mismas necesidades, y lo que tienes que hacer es, oye, pues abrirte y decir, mira, nos metemos todos en una oficina y compartimos, y ya está. Que hay mucha gente abierta ahora mismo a eso. Por ahí atrás. Yo tenía una pregunta para Pablo, creo que era que de una mesa, por favor, si están encontrando muchas dificultades a la hora de que los restaurantes, ¿no?, pues cedan a estar en esa página web, ¿no? Y otra pregunta es que si no probaron hacerlo en una ciudad para luego extenderse a otras ciudades si es que en esa ciudad va bien. Parece que me está hablando mi propio socio, es verdad. Justamente es lo que nos planteamos, creo que día a día cada vez que nos levantamos. Y a las 2 preguntas es un sí. En realidad la primera, cuando empezamos pensamos que iba a ir todo bastante más rápido. Creo que nos pasa un poco como Ángel, que es un poco complicado cuando no tienes casi producto, una vez que quieres que entre la gente. Y usuarios tenemos, gracias a Buscau Crucero y a la otra empresa tenemos un montón de usuarios, pero no somos capaces de utilizarlos todavía para que el usuario entre en una mesa por favor, porque básicamente lo que no tenemos es producto, ¿no? Y como Ángel no tenía hoteles, nosotros no tenemos restaurantes. Sí que es verdad que nos cuesta un montón encontrarlos porque todavía la mentalidad del restaurador es, la mentalidad de la persona que se montó un restaurante o un sitio de tapas
es bastante cerrada a Internet. Fíjate que nuestro producto es gratis. Es un producto en el que solo cobramos cada vez que el cliente recibe bueno, el cliente para nosotros es el restaurante. Recibe una persona a cenar o a comer. No tiene ningún coste ni fijo, ni anual, ni de ningún tipo. Le estamos haciendo a muchos de ellos una página web totalmente gratuita en la que pueden referenciar desde 1000 sitios para que vean todos los servicios que tiene, horarios, de todo. Pues no somos capaces de meter más de 20 restaurantes a la semana, 15, ahí estamos. Eso en el mejor de los casos. Con lo cual, claro, nos replanteamos el producto, ¿no? Y decimos, bueno, ¿qué hacemos ahora? Realmente vamos a empezar a centrarnos más en Santiago, que es donde lo tenemos más de mano, porque sí que es verdad que la mayoría de la gente nos quiere ver. Y nos dice, ostras, no, venir aquí, hacernos una presentación y nos venís a ver directamente. Bueno, pues venga, se va a visitar. La que más pendiente estuvo en su momento fue Raquel, que es mi otra socia, y Sergio, que ahora trabaja en otra cosa. Hay veces que no se da del todo bien como pensamos, y por un retraso en la informática, que cosa buenísima tener informáticos dentro de la empresa, pues por X cosas se retrasó el proyecto bastante. Y sí que es verdad que ahora en Santiago vemos que se está dando más frutos, que la gente reserva más. Sí que es verdad que empezamos todo un poco marketing de guerrillas, básicamente son los propios amigos, familiares, conocidos de conocidos que no nos reservan. Hay veces que nos llega una reserva sorpresa y alucinamos todavía de cómo entra. Pero sí que, sí, a las dos preguntas, sí, ahora nos hemos planteado empezar aquí, toda la fuerza hacerla en Santiago. Y lo que comentaban antes, que repartir recursos, efectivamente es lo que estamos intentando hacer ahora, ¿no? Que los que tenemos Busco Crucero, Goldium, los que nos vamos a juntar ahora con una mesa, pues básicamente decir, si nosotros tenemos clientes que están interesados en tu producto, si no somos competencia, vamos a empezar a juntarnos, que lo hablamos antes Ángel, vamos a empezar a compartir esos usuarios que todos tenemos y que no nos estamos haciendo competencia ninguna, para intentar, si tienen necesidades, tienen que ir a restaurantes, tienen que ir a hoteles, tienen que ir a cruceros, vamos a hacer una red común en la que podamos informar sobre otros productos y todos nos beneficiemos de ellos. Que es absurdo ahora con empresas de nuestro calado, al menos del mío, de 2, 3, 4 personas, pensar que todo el mundo es competencia, si realmente lo que tenemos que hacer es alianzas comerciales con otras. O es mi punto de vista. Y de verdad que me cuesta un montón. Y el otro día lo decía en Salamanca, porque empezamos allí, y hay una zona que se llama Bandic, que es la zona de pinchos de Salamanca, y realmente de lunes a miércoles, jueves casi está siempre vacío. Curiosamente yo me la recorro entera, especialmente trabajando. Y iba por ahí y le digo, ¿pero por qué nos juntáis? Y dice, no, porque ese es un cabrón, porque ese no sé qué. Y digo, pero es que realmente, claro, le montan 2 franquicias muy buenas en el centro de Salamanca, ponen las cañas baratísimas y todo el mundo se va para allí. Y no son capaces de ver que se pueden juntar con justamente el que tienen enfrente, porque no son competencia, porque son aliados, y porque cuanta más gente pase por esa calle, si no te cae a ti, le cae al otro, pero si no le cae al otro, te cae a ti. Y eso es súper complicado de hacer. Y ahí era donde me veía, digo, ostras, si es tan complicado hacerles ver que el de frente no es competencia, qué complicado hacerles ver que la mesa esa que tienen ahí vacía la pueden llenar por internet. Y bueno, pues en esas estamos luchando. ¿Por allí? Yo quiero preguntar, ¿cuáles son, además de las barreras más importantes con las que os encontráis a la hora de emprender, ¿no? Además de la financiera, que es la más complicada y la más dura? Vosotras así. Yo diría, en mi caso, los informáticos. Tienen una capa. ¿Y los clientes? Ya. Los clientes a la hora de buscar restaurantes, ¿no? Sí. Hace un rato que era complicado. Yo de restaurantes casi, no es que te pueda hablar pocos, porque es cierto que tenemos menos clientes, pero en el caso de cruceros, que sí que llevamos más tiempo, sí que es complicado captar clientes. Es súper costoso desde nuestro punto de vista, porque realmente travel, el producto viajes es
es, después de sexo y alguna más, es de las palabras más buscadas en internet, con lo cual posicionarse en Google es tremendamente caro. Cruceros, cuando empezó, nosotros tenemos la suerte que nos juntamos con Goldwyn Cruceros y esta empresa empezó hace 4 o 5 años y realmente ellos se posicionaron muy rápido porque no había mucha competencia en palabras de cruceros, ¿no? Entonces ahora tú buscas blog de cruceros y somos los primeros que salimos de Google, cosa que ya nos viene bastante bien. Pero el tema informático a nosotros nos ha ralentizado mucho en cuanto a tiempos y la verdad es que, hombre, juntarse con alguien, yo trabajo con María en el mismo despacho, productazo el de María, por cierto, pero realmente ella tiene la suerte de tener a 2 informáticos y cada vez que la veo y dice, hazme esto, y cada vez que veo que lo hace, digo, pero me cago. Digo, si yo tengo que pasar 5.000 cribas, ir hasta allí, hemos llegado a sentarnos justo al lado de informático y decir, trabaja, porque si no venimos aquí es imposible que trabajes, y yo creo que para mí es lo más costoso, ¿no? Eso y el posicionamiento de internet. Para mí. Pues ya sabes, coworking con los informáticos de María. Claro, pero mira que voy pico, no hay manera. Y también lo que cuesta a veces es la novedad, es que se entienda también, pues por ejemplo lo nuestro es algo nuevo, ¿no? Y no se conoce todavía, muchas veces ¿qué es eso de un código QR? ¿Cómo escaneo? ¿Cómo tengo que hacer? Pero es el futuro, entonces también tenemos claro que bueno, al principio pues costará un poquito más. Es cierto que creo que es un servicio útil, entonces pues al ser un servicio útil, ya no voy a decir necesario, ¿no? Porque tampoco nada es necesario, pero sí que es útil. Entonces, a la hora de hablar con el cliente, pues nos estamos encontrando con bastante aceptación, o sea, te escuchan, al menos te reciben. Yo creo que eso ya es un gran paso, porque es cierto que a veces te encuentras con más dificultades. Ahora pues lógicamente es la negociación, ¿no? Es decir, llegar a verlo ya instalado y ver que hemos cobrado la factura, ¿no? Eso yo creo que es lo que más cuesta, ¿no? Pero también yo creo que yo no puedo hablar todavía porque estamos empezando y sé que hay que ir poco a poco y con calma, es decir, sobre todo sabiendo que en los tiempos que estamos, ¿no? Yo quería hacer una pregunta. ¿Cómo relacionado con la idea en sí, con el origen, con el germen de la idea, es decir, oye, esto está, no está, funciona, ¿cómo ha sido esa experiencia? Pues mira, yo os voy a decir la verdad, cómo surgió la idea. Pues estábamos justamente con mi socio en Madrid y nos fuimos a tomar un gin tonic, tal cual. Me dice, oye María, tenemos que montar algo. Y yo, pues es que aquí hay tanto ruido, le digo, hay tanto ruido, es que si pudieran mandar una señal de alarma aquí al camarero para decirle... ¿Después de cuántos gin tonics? De uno. Pero bueno, la cuestión es que veía que había como esa necesidad de decirle algo al establecimiento de manera rápida y que tuviera al menos mi opinión, porque si no lo hago en el momento no lo voy a hacer después. Yo después no voy a entrar a una web para dejar mi comentario, porque ni me acuerdo a lo mejor ni el nombre del local, ¿no? No por los gin tonics, sino por el momento. Pero bueno, la cuestión es que surgió así, surgió porque te das cuenta de que muchas veces vamos a un supermercado, yo lo digo siempre, es decir, llego a casa, la fruta está estropeada y yo no llego junto a la cajera con la fruta y le digo, mira señora, está estropeada. En recepción bajarían de la habitación corriendo, quejándose, ¿no? En nuestro sector estamos acostumbrados a que la gente se queje en cualquier sitio y sobre todo en recepción y de cualquier cosa. Pero en los otros sectores no. Y ya no hablamos de quejas, sino igualmente estás en un sitio, esa facilidad, ya estamos acostumbrados a tener el móvil en la mano, a tener... Entonces es eso, ¿no? Es decir, entre la necesidad que hubo en ese momento de dejar un comentario y luego lo que tú ves que te ocurre en diferentes situaciones, fue como se creó eso del cliente. O sea, que no sé, por eso decía que a veces hay que salir de tu entorno, hay que darte cuenta de lo que hay, o sea, las novedades, y cómo las puedes fusionar. Pues ese chico que yo conocía que en otro proyecto no había funcionado, al final estamos juntos en este proyecto, ¿no? Entonces, bueno, hay que intentarlo. Pero sí que veo que el poder tener un feedback directo de tu cliente a ti, yo no sé cuántos de vosotros no os gustaría tenerlo directamente. O sea, acaba de desayunar, le pongo el código de los desayunos. 3 preguntas, ¿te ha gustado? Sí, no, pum, pum, pum. En 20 segundos tienes la contestación.
Y por encima, si es chino, me dejas un mensaje en chino, que no se preocupe, que el sistema ya me lo traduce al castellano. Pero yo creo que no es ser tan atrevido. Yo creo que es que en parte, por lo menos los emprendedores, yo creo que es que vemos una idea, la tenemos tan clara, que yo creo que lo tenemos muy seguro, si no, no tenemos, ¿no? Entonces yo creo que a veces es más creer en esa idea que pensar en los riesgos de esa idea. Cuando estás muy convencido te lanzas, trabajas todo lo que haga falta. Cuando, por ejemplo, hablaba de qué problemas nos encontramos, a veces esos problemas no le das tanta importancia y tiras para adelante, tiras para adelante. Y realmente lo único que creo que puede pasar es o que después tengas una capacidad de gestión muy mala, o realmente que la idea te hayas pensado tú, hecho tu idea en la cabeza tuya, no hayas un poco mirado lo que hay alrededor y ser consciente de lo que hay, o las cosas te van a ir bien con trabajo. Y por eso yo creo que incluso diría que el comportamiento de compra del cliente parece no tampoco afectar, ¿no? Si tú consigues 600 personas o 300 personas, ¿no? Es decir, que es muy importante esta labor que tú hacías, comentaba antes Antón, ¿no? En el sentido de, si no se tiene en cuenta al cliente solamente, en la conferencia anterior, en la mesa redonda anterior, me daba la impresión de que estábamos muy preocupados por captar. Evidentemente que captar es muy importante, si no hay captación, pero ¿dónde queda la retención, ¿no? ¿Por qué un cliente repite o no repite? O hay un cliente que queda atrapado, ¿no? Bueno, pues vuelvo aquí porque no queda más remedio. Ya. Pero no sé si notáis que el comportamiento de compra realmente cambia, o la naturaleza, o si depende mucho de nosotros, de cómo estamos. Claro, si estás completamente desequilibrado, pues vas a tener un mensaje totalmente desequilibrado, ¿no? También el problema es cuando luchas en la misma... Cuando, por ejemplo, los hoteleros de antes, pues algunos luchaban todos por la plaza en Santiago o por tienen un producto muy determinado. Aquí somos muy variantes, incluso nos ayudamos y también fomentamos ese espíritu de ganas de, bueno, ¿y tú cómo has hecho para conseguir esto y tal? Compartimos recursos. Vale, sería ideal que tú con tu hotel de la competencia, que ha ocurrido, que puedas compartir tus camas supletorias porque de repente necesitas 3. Eso ocurre y ojalá siga ocurriendo, porque eso es, yo creo que la colaboración es fundamental, ¿no? Que lo decían también anteriormente. Pero aquí cada uno remamos en un terreno, o sea, sí, porque tenemos clientes, pero con sus cosas, entonces no sé si eso es que hace que sea diferente también la filosofía. Bueno, yo creo que también es que si decimos que, a ver, hablas de la crisis, pero es que a mí me hundió un barco de unas cuantas miles de personas hace no mucho y lo primero que recibimos justamente la semana, a los 2 días de hundirse el Costa Concordia, tuvimos la semana sin haber lanzado newsletter que más clientes habíamos recibido de todo el año. O sea, la gente lo que seguía buscando era precio. Es verdad, perdimos un 50% este año, sí, es cierto. Pero claro, ¿qué le vamos a decir a los clientes? Que vamos mal, que esto se va a hundir, imposible, si no nos hundimos. Y si los comerciales tuviesen esa sensación de que todo se va a pique, ni los socios estaríamos todos los días yendo a las 7 de la mañana, ni flotaría lo que tiene que flotar. Sin embargo, ¿qué hacemos? Bueno, pues buscamos otras salidas. ¿Qué estamos haciendo? Buscar otros mercados. ¿Qué estamos haciendo? Dejar de vender por teléfono y vender con un XML, una integración. Básicamente lo que se hace en vender directamente con disponibilidad real. ¿Nos cuesta una pasta? No, cuesta una pasta. Pero ¿qué más da si es que al final es lo que nos gusta? Y es por lo que te levantas, o sea que tenemos crisis y un barco hundido. Bueno, pues tampoco pasa nada. Buena cara. No, yo creo que aparte cuando hay crisis tú lo que quieres es ver gente optimista. Y precisamente cuando estás emprendiendo estás con esa ilusión. Por ejemplo, a mí me ha venido un montón de gente a vender pues, cosas de estilo un poco pues como lo de para reservar una mesa. Por ejemplo, María José te vienen con una alegría que al final lo que haces es que tú te quieres empapar y rodear de gente con esa alegría. Entonces, ¿qué haces? Tú, por ejemplo, y en mi caso, por ejemplo, que al final no deja de ser un bar, tú llegas allí y claro, al entrar allí y que sea todo gente joven, con ganas, que acaba de empezar, divirtiéndose con una sonrisa, claro, se meten allí en vez de en el que de al lado, que igual le ha bajado un 10% y está quemado, porque le ha bajado un 10% porque lleva muchísimos años viviendo de eso y ya no tiene esas ganas. Entonces yo creo que a veces esa parte de ese optimismo que tenemos nosotros es lo que hace que el producto tenga más éxito en tiempos de crisis cuando la gente está baja y tú estás optimista y estás alegre. Eso es muy importante. Vosotros tenéis todos una cosa en común, que vosotros primero, porque creo que todos, trabajasteis primero por cuenta ajena, muchos trabajadores y ahora sois emprendedores. ¿Vosotros pensáis que eso, una persona le ayuda, es beneficioso haber trabajado o una persona pues, por un negocio familiar, a lo mejor sin salir a ningún sitio, puede montar igual con sus ideas, crear unas ideas en un negocio? ¿O pensáis que no? Que lo mejor primero es trabajar
cuenta ajena y después montar un... Hombre, trabajar viene muy bien, sobre todo porque ves cómo trabajan las empresas, aprendes una barbaridad de cosas que después las aplicas a tu propia empresa. Hombre, claro, es que toda experiencia es buena, sí, al final. Y de las empresas familiares también aprendes, porque dices, estudios mío, a veces los recursos que hacía, lo que decían, yo también estoy de acuerdo, o sea, es un caso, una anécdota, pero yo veo a mi padre que me decía, bueno, voy a coger la furgoneta y la voy a poner ahí en el medio de Santiago, pero claro, él no tenía recursos para a lo mejor invertir en publicidad y tal, y decía, pues la voy a meter ahí en Santiago, que con la que la vean 15, pues ya he ganado el día, si uno coge una chimenea, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas que antes se hacían, o iba a un bar, iba el hombriño a tomarse un vino, pero llevaba su catálogo y hacía que se lo olvidaba allí. Bueno, pero si alguien lo cogía después y picaba, pues ya había ganado el día. Entonces, eso tienes toda la razón, es decir, esa picardía que se tenía antes, también hay que seguir manteniéndola, ¿no? Hay que tener eso con los recursos de ahora también. Yo quizá me acuerdo más a veces de cosas que estudiamos aquí, de cómo las puse en práctica en las prácticas, que no del sí cómo lo estudiamos aquí. O sea, cuando piensas en plan cómo lo hiciste o cosas que has aprendido, te acuerdas de cómo lo aprendiste en las prácticas o trabajando, que no. Yo incluso cambio la pregunta, que el otro día lo decía. Yo antes trabajaría y después vendría aquí. Y creo que aprovecharíamos bastante mejor lo que bueno, pero aquí se complementa, ¿no? Aquí ya lo intentan. Prestaríamos más atención, lo digo por... Valoraríamos más. Pues yo ya lo hice, Sí, sí. Hay algunos que ya pasan... Ya lo hicimos. Sí, cuando nos mandaban llevar la bandeja y dices tú, bueno, hombre, tengo el club pelado llevar la bandeja, yo no sé. Sí. Pero bueno, aquí es que eso también aprendes desde abajo, igual que un emprendedor empieza desde abajo, aquí aprendes desde abajo. O sea. No, pero esta última pregunta que acaban de formular, o bueno, cuestión, yo la complementaría con poquita cosa, ¿no? Es decir, es importante, ¿no? Primero ser mandado para después poder tú saber cómo quieres mandar a tu equipo, ¿no? Porque, por desgracia, hoy en día no mucha gente viene con el respeto de serie, ¿no? Y es algo que no debería faltar en ningún ámbito de la vida, en el profesional, en el personal, en todos los ámbitos. Y a veces, pues, ¿quién no tuvo un jefe un poco cabrón, ¿no? O quién toca pelotas, o bueno, todos los adjetivos que os podéis imaginar. Y cuando estás en una situación, pues, incómoda, dices tú, yo el día de mañana, claro, tienes dos opciones, o ser más cabrón todavía, o decir, a mí eso no me gusta, no lo voy a hacer yo a mis empleados, ¿no? Entonces, es muy importante, es decir, es un aprendizaje, es un rodaje que no nos lo da la escuela, por suerte, por desgracia, o no en toda la medida, sino que aquí pues nos enseñan a andar un poquito en el mundo empresarial, pero con un arnés y con una cuerda, ¿no? Es decir, estamos muy controlados. De aquí no te pases, que te vas a caer o te vas a lastimar. Y después el día de mañana, cuando sales al mercado laboral, ¿no? a esta vorágine que se montó hoy en día, es donde realmente aprendes. Entonces es importante, sí, tener ese aprendizaje para después poder poner en práctica los valores como tu persona te has ido forjando al cabo de los años. Dices tú, pues oye, si no me gustó esto, pues no lo voy a hacer. Yo por lo menos es la filosofía que yo tengo. Hay quien no la comparte y dice, pues si a mí me trataron mal, yo voy a tratar peor. Pues yo creo que es un desacierto. Y sobre todo, pues eso, buscar un poquito que os quedéis con la tónica, ¿no? de esta mesa redonda, de si buscáis bien trabajar para una persona o bien trabajar por vuestra propia cuenta, buscar la ilusión, un proyecto ilusionante, porque le vais a dedicar muchas más ganas y mucho más esfuerzo sin daros cuenta, ¿vale? Es decir, eso creo que lo compartimos todos aquí y eso, no tiene por qué ser un negocio propio, puede ser trabajar para una tercera persona, pero trabajar en algo que realmente os guste, ¿vale? La idea, el cómo nace ese germen, puede nacer de un gin tonic, ya veis que el presupuesto inicial fue muy básico, ¿no? Esa idea, como puede nacer de un día, pues estar en casa viendo la tele o en el ordenador y dices tú, apuntar, tener un folio delante y un lápiz, es decir, ser analógicos. Yo también tengo iPhone, es decir, y uso el código QR y compro billetes por internet y bueno, mis padres reservan cruceros, bueno, yo no, se los reservo yo. Practicar también un poquito el auto-brainstorming, es decir, la tormenta de ideas está bien en una comisión donde hay mucha gente sentada alrededor y cada uno pues tira su idea y a lo mejor de 20 ideas pues sale una o ninguna o 20 futuribles, ¿no? Pero también hacer un poquito es decir, en este mundo que va todo tan deprisa, parar un poquito, pensar, tener vuestro tiempo,
dedicaros un poquito de tiempo a vosotros. No solo es trabajo, el trabajo hoy en día es algo muy importante y algo que hasta parece que está mal visto socialmente si no lo tienes, ¿no? Pero es igual que lo del matrimonio. Pues mira, yo lo tuve, hice mis prácticas y suspendí, no pasó nada. Claro, yo lo veo de esa forma humorística, ¿no? Claro. Pero también he aprendido muchísimo de todo esto, ¿no? Quiere decir, no hay, como decía Grafojo, hay que abstraerse un poquito más de lo que nos envuelve en el día a día y ver las oportunidades que se nos plantean a nuestro alrededor. Porque a veces estamos tan obcecados en un propósito como el montar una empresa, tener un trabajo, tener una pareja. Es decir, cada pequeña o gran meta del día a día tiene un esfuerzo, pero hay que también saber parar un poquito, ¿no? Yo, pues gracias al divorcio, pues me he dado cuenta que tenía un problema de estrés, porque yo nunca hubiese ido a un psicólogo de por mí, ¿no? Pero gracias a una mediación familiar que tuvimos que hacer para ver si lo arreglábamos, pues la psicóloga me hizo darme cuenta, que eso es a lo que se dedican los psicólogos, que tenía un problema de estrés, ¿no? Y gracias a eso pues lo he solucionado en gran medida. Pero yo estaba inmerso pues en una dinámica, en un mundo de correr de aquí para allá sin saber muy bien a dónde voy, ¿no? Hoy en día estoy tratando de cambiarlo, escucho mucho más a mis padres, a mi entorno, a mis obreros, al cliente, porque si queremos incrementar los beneficios de las empresas que ya están trabajando, en las que estamos trabajando, yo me acuerdo de una sencilla ecuación que me pusieron aquí al poco tiempo que estaba estudiando. Beneficio es igual a ingresos menos gasto, ¿no? Entonces, oye, menos coste, perdón. De lo que se trata, si queremos incrementar los beneficios, en estos tiempos de crisis es muy bueno para reducir costes y hay que incrementar las ventas, sí, lógicamente no a toda costa, como dije en la mesa anterior, ¿no? Estoy perdiendo un poquito el hilo de lo que estaba diciendo. Lo de gasto coste. No está Almena, no está Almena. Pero sí, que nos falten, pues eso, las ganas de emprender algo, bien por cuenta propia, bien por cuenta ajena, que no es como la vida, es que tengo que tener una idea novedosa, tengo que trabajar, no, tú haz lo que te gusta, y a lo mejor de hacer lo que te gusta, pues surge una idea de negocio. Aparte de colaborar con mis padres en las empresas, yo a diario se me ocurren, sin exagerar, 4, 5, 6 ideas, que las apunto en una libreta de Agatha Ruiz de la Prada, verde como ella sola, y es mi libreta de las ideas, ¿no? Algunas las pondré en práctica, de hecho pues estoy con algo que no tiene nada que ver con la hostelería, algún día a lo mejor os enteraréis, o eso espero, si es que funciona, pero otras pues son mis divagaciones que no van a ninguna parte. Es decir, el germen es lo de menos, siempre y cuando te guste. Y bueno, yo por mi parte... Yo quería deciros, si sois emprendedores o si vais a montar algo, yo creo que algo muy importante, como os fijáis aquí, todos necesitamos un socio, o todos juntaron o hicieron empresas con alguien más. Y muchas veces a lo mejor tenéis una idea maravillosa, pero no sabéis explotar, no sabéis elaborar esa idea, o salir para adelante. Decidlo siempre, o sea, no tengáis miedo de decir, oye, tengo aquí una idea tremenda, me voy a forrar. A lo mejor no te va a ver de nada. Si lo dices, lo comunicas, estás en contacto con la gente, a lo mejor esa idea va a salir para adelante. Y a lo mejor tienes un socio, como Pablo, Busco Cruceros, no podría montar la empresa de solo, necesitaría un partner, necesitaría una persona mayores. Y hay veces que dices tú, no, pues tengo aquí un chollo que me va a salir tremendo si lo hago. A lo mejor no puedes, no tienes la capacidad de hacerlo tú solo, necesitas a alguien más. Y es muy importante que esas ideas las compartáis. No penséis que compartiendo vais a arruinaros o vais a decir, oye, me va a llevar todo. No, las empresas salen adelante por sociedades, básicamente. El tema del dinero que decíais antes, financiación, pues oye, también es soportable entre 2 o 3 personas. Entre uno es bastante complicado muchas veces. Pero justamente lo que te recomiendan, yo soy emprendedora también, y al principio lo que te dice todo el mundo es que seas autónomo, que no te asocies con nadie. Depende. Y creo que todos tenéis un socio, claro. Es que depende de tu empresa. Si Yo en mi caso, por ejemplo... Vale, yo soy partidaria también de asociarme. Es imposible, pero absolutamente imposible, montarlo yo solo. Pero imposible. Porque económicamente tendría que invertir tantos recursos para pagar a las personas, a los socios, que no estarían tan involucrados como están los socios. Eso es algo muy importante. Tendría que pagar tanto que no es viable.
Lo que pasa es que a veces mucha gente confunde la sociedad, digamos, empresarial con la sociedad de una amistad o algo así. Porque hay muchas veces una persona, por supuesto lo que tienes que asociar es con alguien, primero, que tenga un poco tu misma iniciativa y tus ganas de trabajo y motivación y todo eso. Pero después, sobre todo, es una persona que te complemente muchas veces. Porque, por ejemplo, un caso que no sea con inversión, por ejemplo, que ya no hace falta todo eso, pero igual tú, por ejemplo, eres muy creativo, eres súper emprendedor, súper trabajador, muy bueno, por decirte algo, marketing, imagen, un montón de cosas, pero después, como me pasa a mí, por ejemplo, yo las facturas por lo menos en la oficina no me dejan tocar nada, o sea, ya no me las dejan ni ver, me las enseñan tal y se las lleva a alguien porque saben que soy un desastre, al final las pierdo o de repente me aparecen no sé dónde, siempre la lío. Bueno, pues yo, por ejemplo, en mi consultora, mi socio es muy bueno sobre todo en control de gestión y en la parte administrativa. Él, por ejemplo, en lo que es la informática yo la odio y él, por ejemplo, pues eso, lo de poner, claro, es muy bonito, un vertical, un RP, un business intelligence y tal. Eso tiene un trabajo por detrás espectacular, como lo tengo que hacer yo y ponerme delante de una persona a exigirle, a decirle esto así, combíname estas celdas. Más que nada porque no lo voy a hacer igual de bien que él. Más que nada por esas cosas. Compensa tener un socio. Otra cosa es que tengas un proyecto que tú ves que abarcas, no te interesa tener un socio, pues oye, también tomar el 100% de tus decisiones también está muy bien. Yo, por ejemplo, tengo una empresa que estoy yo solo y estoy muy contento igualmente, pero, a mí, por pero tienes que ver tus necesidades más que... No, sí, yo soy muy partidaria de social, lo que pasa es que todo el mundo lo que te dice es que no. Aquí en Galicia somos muy desconfiados. Pero claro, todo el mundo te lo dirá por... Si el otro le va bien, ya está diciendo, ostras, si el otro le va bien, voy a jorobarlo, voy a por él. Pero que gente... Dices que no, que te interesa que todos vayamos bien. Es que el tema es que gente te lo dice. Vamos a ver. No, haciendo cursos, o sea, te lo dice alguien que tiene un amigo, pues un restaurante o tal, no, es que todo depende del tipo de negocio. Claro, es que no vamos a montar un supermercado, entonces no, es que uno trabaja más que otro, es que tú no vienes hoy y tal. Claro, ahí puede haber problemas, pero es que todo depende del tipo de negocio. Por ejemplo, en mi caso es que imposible, yo solo imposible. Aparte, hasta por mucho dinero que tuviera, es que hasta ni lo haría. Ni lo haría porque al final le tengo que pagar a alguien y no va a estar involucrado, no, es que no, mejor así, yo por lo menos. Y después como socio lo que tienes que plantearte es que tienes que ser súper transparente y súper claro desde el principio. Porque tú cuando haces una empresa tú solo pues puedes tomar decisiones que quieras o tener una idea o hablar con una persona y luego simplemente tienes que tener un poco más de comunicación porque es como las relaciones al final, pero bueno, como una pareja. Si vas por ahí no le dices nada y cosas, piensa que es exactamente lo mismo. Y como las parejas también igual, o sea, si hay un momento en el que no funciona, lo mejor es cada uno por su lado y antes de que las cosas se tensen, porque hay mucha gente que lo pasa mal por sociedades. Yo por gente que tengo alrededor no me pasó, pero he visto gente pasarlo muy mal porque tener problemas con un socio. Pues porque no se llevan bien, porque deja la sociedad y parece que está dejando un matrimonio y decir, mira, hablarlo, y si vais a tomar algo y seguís porque es ser claro y ya está. Si queréis os cuento una cosa que hicimos al constituir la empresa, firmamos ante notario unas cláusulas, o sea, un papel privado, pero lo llevamos a notario. Entonces, ante notario, pues pusimos, claro, en nuestro caso la idea la tenía yo, pero lo íbamos a desarrollar. Entonces, al desarrollar, o sea, ¿qué pasa si ellos... Claro, yo me metí con unos socios que realmente no conocía, los conocía, pero no eran íntimos, intimísimos. Entonces, yo les dije, desde el primer momento que entramos en las oficinas, somos socios. Fuera de las oficinas podemos ser amigos, todo lo que queramos. Entonces, se lo expliqué bien y lo entendieron perfectamente y aparte les pareció bien. Entonces firmamos unas cláusulas conforme, pues ellos, no, porque mi empresa es muy fácilmente copiable, es copiar en otro ordenador, es muy fácil. Entonces firmamos unas cláusulas conforme ellos no pueden desarrollar una empresa ni directa ni indirectamente con una cláusula, con una penalización económica. Aparte, bueno, ahora no me acuerdo, hay varias cláusulas. Entonces eso todo por escrito y todo al principio. Lo que no puedes venir con la cláusula 3 meses después. No, los problemas cuando se monta la empresa que lo sea al principio. Después ya habrá otros problemas, pero lo que hay que discutir con los socios hay que discutirlo al principio. Por lo menos, o sea, hay que evitar cuantos más problemas cuando la empresa está funcionando, hay que evitar los máximos problemas y las menos discusiones posibles. Yo creo que cuando
cuando te montas la empresa, aunque sí que es verdad que si no tienes dinero, al final recursos tienes que tirar de gente que haga las labores que tú no puedes hacer. Por ejemplo, en mi caso sería imposible que yo vendiese, confirmase, cargase, hiciese marketing si no tengo más gente. Entonces, una de las cosas que aprendí es que, independientemente de la labor que hagamos cada uno de nosotros, muchas veces sí que, yo me acuerdo cuando estaba sobre todo en hoteles, que todo el mundo decía, no, es que se hace más, es que ese puesto es menos laborioso, etcétera, etcétera. Sí que lo que aprendí es que, por lo menos en mi empresa, hay dos tipos de trabajo, que es el de comerse elefantes y el de pisar hormigas. Y el de pisar hormigas para nosotros es el típico trabajo de enviar 100.000 millones de mails porque hay que responder a 3.400 cuestiones, que es muy satisfactorio porque ves cómo se bajan los mails, cómo limpias la bandeja, qué bien te quedas. Y después está el trabajo de comerse un elefante, que es que hay que matarlo, hay que cortarlo, lo congelas y te lo vas comiendo poco a poco, ¿no? Que parece, o sea, que es mucho menos cortoplacista que el otro, pero hay alguien que lo tiene que hacer y nos hemos dado cuenta que evidentemente necesitamos una de esas personas, cada uno somos válidos para una cosa. Y yo no podría estar todo el día enviando mails porque acabaría hasta las narices, y el otro no podría estar haciendo lo que hago yo porque no llega, y yo no puedo tampoco hacer contabilidad, aunque lo intento, pero no, llego a lo que llego. Entonces sí que para mí es fundamental juntarse, y yo cada vez me quiero juntar con más gente, hasta un punto, pero sí que me gustaría seguir ampliando un poquillo los socios. Allá por el fondo, decía. A la hora de hacer colaboraciones, ¿es fácil hacer colaboraciones? ¿Que buscáis gente o buscáis? ¿Os resulta más fácil encontrar colaboraciones con gente también emprendedora o empresas más o menos formadas os dan, entre comillas, más problemas? ¿Cómo encontráis esa compenetración para poder colaborar con otras empresas? Para mí es más fácil con emprendedores, que estemos, entre comillas, a la misma altura. Con empresas puedes buscar otro tipo de colaboración, pero siempre te exigen más. Aquí lo que hay cuando, sobre todo, yo por lo menos, en mi caso siempre hablo, cuando hablas con emprendedores, digamos que tienes las mismas ilusiones, las mismas ganas, y a la hora de encontrarlos, yo casi busco ese clic, como cuando te echas pareja, ¿no? Cuando de repente lo ves y dices, con este puedo seguir. Y hay gente, y de hecho con quien nos juntamos fue un día en un crucero, también, nada, estábamos tomando una copa, lo mismo que María cuando se montó la empresa, y curiosamente... Vamos a fomentar el alcoholismo. Sí. De un momento a otro fue clic. Sí, con esta persona me puedo entender, fue un rollo flechazo, y a partir de ahí nos hemos entrevistado con 1000 personas y hay gente con la que es imposible. Y hemos intentado hacer una colaboración con una red social que había en Salamanca, de unos emprendedores que a priori era muy chula, que por cierto el otro día cerraron, por lo que veía. Y lo hablaba con ellos y digo, mira, que yo vengo aquí a ofreceros una colaboración, y lo único que hacían durante toda la... Bueno, fuimos de pinchos. Lo único que hacían, no, porque te vamos a vender este producto, tenemos este desarrollo. Digo, no habéis entendido, vengo a colaborar. Y era súper complicado, y así me pasó con 1000 empresas. Entonces, ya, es verlo 5 minutos, y si no fluye aquello, para mí ya no está complicado. O me va a costar un montón, entonces mejor no, porque pierdo tiempo. Ahora que hablas de la colaboración, yo volvería sobre el tema que decía antes el señor Nieto, de cómo la escuela consiguió este año esos resultados. La colaboración de todos los excompañeros también, cuando vas por ahí y te dejan y te permiten hacer un vídeo en su hotel, y porque están pues dirigiendo su hotel, también es una maravilla. Yo creo que esa unión también que ayuda a que estemos todos en contacto, ese vínculo, pues es propio de la escuela, de la unión que nos tiene aquí. Y eso pues también es una colaboración, porque yo, la verdad, aparte de pasármelo fantásticamente cuando vas y los grabas y los ves explicándote su hotel y aprender un montón con ellos, pues eso ayuda a que luego el día de mañana una persona que quiera estudiar hostelería pues vea el vídeo y ve realmente el resultado, ¿no? Bueno, hablando de la colaboración. Yo es que quizá tuve los dos ejemplos, porque yo al tener dos tipos de socios, por un lado pues eso, socios que hay emprendedores como yo, y por otro lado una empresa grande como los Hijos de Rivera, pues la verdad es que no tiene nada que ver. Los dos tienen sus ventajas y sus inconvenientes. O sea,
La ventaja de emprender con un socio es pues que es más afín a ti, quizá hasta como que te lo pasas mejor trabajando porque tenéis un montón de cosas en común, pues no sé, cuando hay cosas que por ejemplo no das tanta importancia, pues tampoco se la dais los dos, o bueno, es una relación muy diferente. Cuando trabajas con una gran empresa, al final tienes la ventaja de que tienes pues un capital por detrás, una solvencia, cuando necesitas algo es para allá y no tienes ningún problema, tienes todas las puertas abiertas, pero luego el nivel de exigencia es mucho mayor, porque ellos están acostumbrados a que una empresa, aunque sea pequeñita o esté empezando, le van a exigir como sus otras partes del grupo, que son empresas que tienen unos sistemas de control personal y de todo, y al final lo quieren también en una unidad pequeña, entonces te exprimen mucho más en ese aspecto, pero también te da otras ventajas. Entonces yo creo que dependiendo de lo que necesites, porque si por ejemplo tienes más o menos capital para empezar el proyecto y no necesitas algo grande, pues lo mejor igual es un colaborador. Sin embargo, si tienes una idea buenísima y no tienes ese acceso al capital, te va a compensar quizá una empresa grande. Eso cada uno lo que necesite en cada momento. Antes, Antón, comentabas que bueno, cuando iniciaste empezaste a largo plazo, ¿no? Sí. Le preguntas un poco a todos que además de buscar la independencia económica al emprender, ¿para qué más emprendéis? Yo quizá emprendí por las ganas de montar una empresa grande, o sea, yo cuando me veo de aquí a 5 años, pues me apetece estarme moviendo. De hecho, una de las cosas que yo me planteé desde el principio es que me quedaba en España pues porque quería emprender y montar mi propia empresa, pero yo de aquí a 4 o 5 años tengo que tener algún local o alguna cosa en el extranjero, porque es lo que me apetece, es ir a controlar cosas, andarme moviendo por el mundo, es una ambición quizá de llegar a un momento y casi prefiero que mi empresa sea grande que mi casa sea grande, porque al final la empresa, como me gusta y disfruto mogollón, es donde quiero estar. Entonces, por ponerte un ejemplo, pues para nosotros la Tira Rivera en Madrid o quizá Vica, presidente en Coruña, para mí son pilotos, o sea, que rindan 60.000 o que rindan 10.000 euros no es lo que más me preocupa en este momento. Lo que me preocupa es cerrar el modelo de negocio, que sepa que gusta, que sepa que cuando viene la gente de fuera, porque es una franquicia al final lo que queremos hacer, se enamora del producto y lo puede desear fuera para poder montar un montón de eso. Y después, claro, por supuesto que sea rentable para las unidades franquiciadas. Pero me preocupa más ahora mismo eso, que no el hecho de que la rentabilidad es el primero local. Prefiero ir pasado, por ejemplo, de personal, cuando mucha gente dice, estás loco, tienes que ajustar mucho más. No, prefiero dar un buen servicio, crear un nombre, que dentro de 3 años, gracias a Dios, pase esta crisis y volvamos a los consumos de antes, que no ahora ganar dinero y al final pues quedarme con ese bar. Sí, he ganado dinero, he salido, he viajado, pero... ¿Dirías que emprendes por satisfacción personal? Sí. De hecho, creo que ahora mismo en tiempos de crisis es mejor crear marca y darle valor a tu marca que el incrementar las ventas. Porque al final una marca dentro de 10 años va a tener un valor, puede llegar a tener un valor incalculable. Mientras que ganar ahora dinero, pues sí, puede que lo ganes o igual me refiero, te lo gastas con la misma facilidad o lo que sea. Sí, pero hay que hacer una reflexión importante a eso, ¿eh? Que realmente quien crea la marca o quien da valor a esa marca son los clientes internos y externos. Claro. Son los clientes. Y hay que tenerlos en cuenta en todo momento, como dice Grafojo. Pero eso, no solo los externos, sino también los internos. Sí, claro. Te hacemos publicidad, María? Más bien. Pues yo pienso, sí, lo que dices tú sí que es una satisfacción, porque yo así como Antón lo tenía muy claro desde un principio que quería montar su negocio, y me acuerdo de muchos compañeros que decían, yo quiero montar mi propia cadena hotelera, a mí no se me había planteado nunca. Sin embargo, de repente, pues dices tú, pues ¿por qué no? Y también te voy a decir la verdad, a mí me surgió haciendo un vídeo a Pablo, que fui a Salamanca, le hice un vídeo, ahí me contó su experiencia y yo me quedaba alucinada, pues digo, pues él montó ahí su negocio y tal, y estaba contento, ilusionado, y eso pues te va picando la curiosidad. De decir, bueno, o sea que... Yo creo que es como un hijo, que al final acabas comprando, le gastas el dinero en ellos, en la ropa de ellos, en el no sé qué de ellos, y estás encantado. Si vas tú con el pantalón todo roto, me digas al chaval, pues es lo mismo. Yo creo que es... Sí, muchas veces no hay tiempo para disfrutar del posible dinero que se pudiese ganar. O sea que realmente es satisfacción personal. Es decir, pues hice algo y verlo crecer. En mi caso, por ejemplo, mi familia tiene un hotel, yo para vivir tengo, pero pues me apetecía y lo mío 100% es satisfacción personal.
Bueno, pero tiene que haber un equilibrio, ¿eh? O sea, hay que buscar tiempo, porque allá no te vas a llevar el motor de búsqueda ni nada, te vas a llevar las experiencias. Ahí lo tengo puesto en el hotel, ¿eh? En el hotel lo tengo puesto, ¿eh? Yo estoy ya con el notario allí para que se lo lleve. El notario es importante, ¿eh? Lo dejan las cosas claras con los socios desde un principio. Lo que dije antes, eso para mí es básico, porque si va bien, pero si va mal, cosas claras. Hoy decían en la radio que había montado una empresa online de hacer testamentos en 24 horas. O sea que la gente está haciendo de todo, ¿eh? No creo que de mucha satisfacción. A ver, como comentario también, es decir, muchos de nosotros hemos crecido en una generación que la mentalidad de muchas madres es que sus hijos fueran funcionarios. Y tener el valor de emprender en estos tiempos con la que está cayendo es muy valiente y realmente es el camino, porque realmente a un país es lo único, el funcionario la aporta poco valor, por muy indispensables que sean. De hecho, bueno, esta escuela realmente al principio se creó un poco para mejorar el turismo en Galicia, ¿no? Como objetivo de que en Galicia al final se le quería dar un valor turístico y al final yo creo que el valor es a posteriori, o sea, sea dentro de unos años, cuando mucha de la gente que está aquí estudiando acabe retornando a Galicia y acabe montando sus propios negocios. Yo creo que al final muchísima de la gente que está ahora mismo trabajando en Galicia Hostelería acabará montando su propio negocio cuando vuelva a Galicia. Porque todos los que estudiamos aquí, yo sé que todo el mundo dice, no, yo voy a acabar en Galicia seguro, pero ya llega el momento, aquí estudiamos muchos y trabajo para todos, por lo menos lo que quiere todo el mundo de director de hotel, pues no va a verlo, pero sí que, yo creo que sí que se notará, porque al final toda la gente que estamos haciendo aquí cosas, están mejorando, por ejemplo el otro día en la almacén de agua, allí en tal que comida de maravilla, al final, ¿qué es? Pues es un poquito diferente Pero de que lo que solitos había. estábamos, ¿eh? ¿Verdad? Sí, día ahí un poco... Pero efectivamente, al final yo creo que el objetivo era que la gente volviera aquí, que emprendiera, que montara tal, y yo creo que en Galicia se va a notar un montón cuando vuelva, un montón de gente súper formada, porque al final nosotros montamos la empresa, pero la gente que va a venir, que lleva 10 años en empresas, a mí seguro que me da 1000 vueltas ya en un montón de cosas, ¿sabes? Yo supongo que montarán cosas súper chulas. ¿Alguna cuestión más? Nada más. Bueno, pues yo simplemente agradeceros ya no solo la presencia, sino yo creo el baño de optimismo que nos habéis dado, que yo creo que es con lo que nos tenemos que marchar. En eso además yo creo que esta escuela, como decías, se creó con esa idea y doy fe de que se creó con mucho optimismo también. También se creó con mucho optimismo. Y bueno, pues lo dicho, a continuar en ello, a seguir aprovechando los contactos. Me encanta escuchar en el mundo digital, como dice Anxo, que aparte de Facebook y todas las demás redes sociales hay contactos que se siguen haciendo cara a cara y que al final esos se exprimen y se aprovechan muy bien, ¿no? Y bueno, pues esperemos que iniciativas como esta del Club de Antiguos Alumnos pues sirva para hacer más contactos y para poder seguir desarrollando esas iniciativas que van surgiendo. Muchas gracias a todos. Pues es que yo ella al invitarte a ti, ¿no?